Buenas noches, compañero y tutor. Mi nombre es Miguel Antonio Chica Peñalosa, del curso Software para Ingeniería, Universidad Yopal. En esta ocasión le voy a dar a conocer la práctica 2 del curso, que nos dice: realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario y permita buscar un dato en ella e indicar cuántas veces está repetido y en qué posiciones. Una vez ubicados los datos, debe dar la posibilidad de modificar aquellos que el usuario indique por el valor que de igual forma él determine. Al finalizar, mostrar la nueva matriz modificada. Esto no quiere decir que el usuario va a ingresar, va a crear la matriz, va a ingresar los datos y el límite inferior, el límite superior de la matriz, y además debe ingresar qué número quiere que busque en esa matriz. Entonces, quedaría de esta forma: ingresa los datos, la matriz, el rango, los datos a buscar, y se muestra la matriz. Después debe mostrar el número, decir cuántas veces repite y en qué posiciones está. Después le debe preguntar al usuario que si desea cambiarlo, si sí o no, y por cuál número. Y así, y al final mostrar una matriz con los datos que cambió el usuario o si no los cambió. Listo, vamos a mandar. Entonces acá tenemos el código ya desarrollado. Entonces vamos a ver el limpiador, todos los limpiadores, para cada vez que ejecutemos el código nos borre la pantalla, nos borre el command window y el border spray. Lo tengo acá pequeño. Bueno, entonces iniciamos. Pedimos por pantalla, decimos en pantalla que es un programa para generar una matriz con números aleatorios en el rango que elija el usuario. Entonces, vamos a crear la matriz con los datos que ingrese el usuario por pantalla. Entonces, creamos con la función input, tomamos el dato que ingrese el usuario. Señor usuario, por favor ingrese el tamaño de la matriz. Entonces, él va a ingresar y lo guardamos en la posición M. Luego otra variable A para que ingrese el límite inferior de la matriz, una variable B para que ingrese el límite superior de la matriz, y luego con none guardamos el dato que nos ingrese a buscar. Después de tener esos datos ya, entonces vamos a crear la matriz. Creamos una matriz M con la función ya predeterminada de MATLAB, que es Randy, que crea números aleatorios. Entonces, en este caso vamos a generar una matriz de dimensión, matriz de límite inferior A y B, según lo que me dice el usuario, y dimensiones M, teniendo en cuenta que es una matriz cuadrada. Entonces, M es aquí nos dice que es el tamaño de la matriz que ingresó el usuario. Luego de tener la matriz creada, ya con esta función numel fin, entonces vamos a ver cuántas veces se repite el número que me ingresó el usuario que buscara. Entonces, esto también lo podemos hacer por un for o por otra estructura, pero viendo con estas funciones ya que están establecidas las podemos utilizar. Y es un poco más rápido y no es tan compleja como el for. Entonces, numel nos lee qué cantidad de datos hay dentro de un determinado rango, sea un vector, sea una matriz, y fin nos busca un dato que queramos dentro de una matriz. Entonces, aquí le decimos que dentro de la matriz M nos busque el número que ingresó el usuario, y a la vez con numel capturamos cuántas veces está ese número repetido en la matriz. Entonces vamos ahora, aquí ya tenemos creado, y entonces aquí vamos con el condicional if else para ver si el número, o sea, numel, el número de datos, el número de veces que se repite el número entre la matriz es mayor que 0. Entonces quiere decir, bueno, que si es mayor que 0 quiere decir que se repite. Entonces vamos a analizar, en la matriz, el MATLAB va a ingresar y va a operar todo esto, a desarrollar toda esta condición. Si este número que se repite es igual a 0, o sea, quiere decir que no se repite el número, entonces no va a hacer nada de esto, y con el condicional if, entonces else va a ser
y va a imprimir que el número no aparece en la matriz. Entonces, en caso de que aparezca en la matriz, entonces vamos a imprimir por pantalla que el número que ingresó el usuario, le da tal número, aparece tantas veces y en qué posiciones. Entonces, vamos a ingresar y con esto vamos a crear, con esto podemos ver en qué posiciones. Entonces vamos a crear una matriz o una variable file y columna. Entonces me va a decir que ese número está en filas, en tales posiciones en la fila y en tales posiciones en la columna. Luego creamos una matriz posiciones con esas filas y con esas columnas. Luego creamos la matriz de dimensiones, una matriz IJ de dimensiones igual al de las posiciones, para empezar a evaluar, a ver, y aquí para ver en qué posición está y si el usuario quiere cambiarla o no quiere cambiarla. Entonces, iniciamos. Igualamos un contador igualamos a 1, pero este me ayudará más adelante para ver, para que se repita hasta que llegue al número de veces que se repite valga la redundancia, el número dentro de la matriz, el número que ingresó el usuario dentro de la matriz. Entonces, con un ciclo for podemos analizar, podemos hacer esa condición. Entonces, vemos, desea cambiar, le preguntamos que si desea cambiar el número de la posición, ahí le muestra la posición. Con la variable A capturamos si la respuesta es sí, oprima 1, y si es no, oprima 2. Entonces ahí lo capturamos y luego con un switch case, o sea, con un condicional, vamos a evaluar en caso de que la respuesta sea 1 o 2. En caso de que sea 1, entra y hace esto. En caso de que sea 2, le dice que no cambie el número de la posición tal. Entonces, en caso de que sea 1, quiere decir que sí quiere cambiar, entonces ingreso el nuevo valor y con esta operación vamos a la variable nuevamente y cambiamos el valor en la posición tal. Entonces vamos a la variable creada, la variable m, y cambiamos en la posición del contador C1, de posición 1, la columna, esta fila 1 y columna 1. Entonces ahí se cambia el primer número. Si hay más números, entonces ya el contador me va a hacer eso. Entonces el contador se encarga de repetir esta condición hasta que sea igual a las veces que se repite el número dentro de la matriz. Entonces, después que hizo eso, entonces ya al finalizar me genera la nueva matriz M, pero ya con los nuevos números modificados por el usuario. Listo. En cuanto al código, vamos a ver en Command Windows cómo funciona. Entonces, vamos a correrlo, a ver qué dice. Programa para generar una matriz con números aleatorios en el rango que elija el usuario. Señor usuario, por favor ingrese el tamaño de la matriz. Vamos a darle una matriz pequeña, de 4. Ya quiere decir que una matriz de 4 por 4. Luego me dice que ingrese el límite inferior, que es de 1 hasta límite superior 10, y que el número que vamos a buscar es el 4. Entonces, miramos. Él me genera la matriz de 4 por 4 y vemos que el 4 se repite una vez y está en la posición 3, 2, o sea, fila 3, columna 2. Es lo que nos dice acá. El número 4 aparece en total una vez en las posiciones 3, 2, o sea, fila 3, columna 2. Y va a preguntar, ¿desea cambiar el número de la posición 3.2? Si la respuesta es sí, oprime 1. Si es no, entonces en caso vamos a decirle que sí, 1, queremos cambiarlo. Entonces ingresa el nuevo valor. Vamos a darle valor de 10. O sea que en esta posición donde está el 4, me debe aparecer la nueva matriz, un valor número 10. Y ahí lo tenemos, el número 10. Y ya se finaliza el programa. Vamos a correrlo nuevamente. Él me borra todo lo que hay en el Command Windows y en el
workspace. Entonces vamos a crear una matriz de 3 para ver que se repitan más números, más pequeña, de rango 1 hasta 6. Digamos que vamos a buscar el número 3. Entonces aquí me dice que el número 3 no aparece en la matriz. Sabemos que no aparece en la matriz el número 3 y se finaliza el programa porque no aparece. Entonces vamos a hacer otro ejemplo con una matriz de 4 por 4, límite 1, superior 9 y el número que vamos a buscar es el 5. Entonces aquí en este caso vemos que tenemos 1, 2 y 3 5 en la posición, tenemos posición 1, 2, fila 1, columna 2, la posición 2, 2, fila 2, columna 2 y en la posición 1, 3, fila 1, columna 3. Entonces empieza a preguntarle al usuario, o sea, cambiar el número en la primera posición 1, 1. Si la respuesta es sí, entonces vamos a decirle que sí, vamos a cambiarla. Entonces vamos a darle que por el número 20. O sea que en la posición 1, 2 ya me va a crear el número 20. Luego pregunta, ¿desea cambiar la posición número 2, o sea, la segunda posición? Digámosle que no. Entonces le damos 2, que es no. Y él le dice, no se cambió el número de la posición 2.2. Y pregunta, ¿desea cambiar la posición 1, 3, la última posición? Entonces digámosle que sí. Y vamos a ponerle el número 30. Entonces ya, en la posición 1, 2 me aparece el 20, en la posición 2, 2 me aparece el mismo número y en la posición 1, 3 me aparece el número 30. Entonces, vemos acá, 20 y 30 y en la posición 2 no se modificó el número. Entonces, ahí tenemos y ahí finaliza el video. Muchas gracias, muy amables. Eso era todo